Ok, bien. Este estudio eh, es interesante, este estudio de esta noche, porque vamos a tratar algunos casos que ocurren dentro de la iglesia y son casos que, más que todo para entender a veces ciertas decisiones incluso que se toman dentro de la iglesia, eh, a veces para entender a los pastores, a los líderes, incluso a nuestros propios hermanos, y nos ayuda a nosotros a reflexionar incluso en cuanto a nuestro comportamiento dentro de la iglesia. Es importante que nosotros, eh, y más aún los nuevos creyentes, seamos educados eh, en la iglesia, ¿no? Eh, Creo que una de las cosas que es importante y primarias para un cristiano es ser educado en cuanto a todo lo que tiene que ver con los asuntos de la iglesia. Ciertamente cuando nosotros venimos al Evangelio, aceptamos a Cristo como nuestro único y verdadero Salvador, somos nueva criatura y todo esto más o menos nos lo explican al principio, pero luego hay un caminar, ¿no? Hay un andar en esta nueva vida, en esta nueva vida cristiana, donde en ese andar vamos a tener que entender muchas cosas, vamos a tener que modificar muchas cosas en nuestras vidas, vamos a tener que cambiar ciertas conductas, acciones de nuestras vidas que ya no está bien que lo hagamos ya en una vida cristiana, ¿no? eh, a veces le es difícil entender, incluso yo conozco gente que dicen que tiene, ¿no? A veces pareciera que lo que tienen es visitando una iglesia 15 años, ¿no? Pero siguen su manera de ser diaria, su manera de convivir en sus hogares, de la manera de comportarse y de hablar pues no ha cambiado, ¿no? Cambia solamente los domingos cuando llegan a la iglesia, que son Santa María y San José, pero cuando salen de la iglesia ya se quitan el hábito del santo y de la santa, y ya después que llegan a su casa son los mismos, las mismas personas, ¿no? Pero yo lo que entiendo que posiblemente lo que hay es una falta de educación dentro de la iglesia. A veces nos enfocamos mucho en los discipulados y todo esto, aunque voy a tocar un poquitico el tema del discípulo, pero nos enfocamos mucho en discipulado, enseñar Biblia, 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 que definitivamente es lo correcto y está bien, pero también es importante que nosotros entendamos que debemos ser educados en nuestra nueva vida. Yo estoy preparando, yo creo que para la semana que viene, arriba no, para 2 semanas aproximadamente, espero en el Señor poder tener y poder comenzar una serie de educación básica cristiana, cómo comportarnos dentro de la iglesia, cómo vestirnos, cómo andar, cómo hablar, cómo una serie de cosas, de hábitos y que nosotros debemos cambiar en nuestra vida y no solamente dentro de la iglesia, sino en nuestra vida en general. Entonces, hoy quiero hablar sobre la tolerancia o intolerancia dentro de la iglesia. Hay una definición que en aquel año, cuando yo di esta clase, esa primera vez que la preparé, eh, estaba recién estrenándose una nueva palabra en el diccionario de la Real Academia Española. Y esta palabra me llamó mucho la atención y de allí pues también fue que quise y me decidí a hacer este estudio en ese momento. Y me llamó la atención la palabra, esa nueva palabra que fue agregada, eh, y la palabra es buenismo. ¿Hay alguno de ustedes han escuchado esa palabra, buenismo?
Pues si no la han escuchado y no saben de qué se trata la definición, buenismo, buenismo, ok, buenismo, déjame hacer algo aquí rápido, ok, buenismo, se lo voy a leer así tal cual, ¿no? Es un término acuñado en los últimos años y recogido en el diccionario de la Real Academia Española, o sea, fue agregado a esa palabra, no existía, no había una definición clara, pero en el año, en ese año, pues se definió la palabra y se agregó dentro del diccionario. Y esto ocurre el 20 de diciembre del 2017. Esta palabra buenismo fue agregado en el diccionario de la Real Academia Española el 20 de diciembre del 2017, es cuando ya queda oficializada la palabra dentro del diccionario. Y esta palabra buenismo se usa para designar determinados esquemas de pensamiento y actuación social y política, como el multiculturalismo y la corrección política. Yo después voy a explicar qué dice todo esto. Que de forma bien intencionada, pero ingenua, y basados en un mero sentimentalismo, carente de autocrítica hacia los resultados reales, demuestran conductas basadas en la creencia de que todos los problemas pueden resolverse a través del diálogo, la solidaridad y la tolerancia. Esto es lo que significa, esta es la definición de esa palabra nueva, recientemente agregada al diccionario, llamado buenismo. A ver, pastor, dijiste un montón de palabras, pero no entendí mucho. Bueno, se lo voy a explicar de esta manera sencilla. Buenismo es, o buenista, es una palabra, es una persona, ¿ok? Que siempre quiere quedar bien con todo el mundo, ¿ok? Para resumirlo en pocas palabras. Es una persona que él no se quiere meter en problema con nadie, por lo tanto, pues todo lo tolera, ¿ok? Es una persona que, de esas que, mira, yo no hablo para no meterme en problemas, ¿no? O yo no digo nada para no meterme en problemas. Una persona que deja pasar las cosas para, ve que lo que está ocurriendo está mal, ve que lo que está pasando está mal, pero yo no digo nada, yo me quedo callado, ¿no? Porque yo soy una persona buena, ¿no? Porque yo soy una persona que me encanta, yo quiero ser la moneda de oro, ¿no? No quiero que me juzguen, yo no quiero que me estén diciendo, no, yo quiero caerle bien a todo el mundo. Yo quiero estar en paz con todo el mundo, yo quiero ser la mejor persona ante los ojos de todo el mundo. Esa es una persona buenista, ¿ok? Y eso es, palabras más, palabras menos, lo que es la definición de buenismo. ¿Conocen ustedes a alguien así? ¿Conocen a ustedes a alguien eh, que quiere quedarle bien y quedar bien con todo el mundo? Yo no, yo conozco muchos dentro de la iglesia, conozco muchísimos. Y fuera de la iglesia aún más. Pero dentro de la iglesia yo conozco una cantidad de gente que quiere quedar bien con todo el mundo y no se quiere meter en problemas con nadie, ¿no? Y son personas buenistas. Pero la Biblia, ¿no? ¿Qué nos enseña? ¿Debemos ser nosotros buenistas? ¿Debemos nosotros practicar el buenismo en nuestra vida cotidiana? ¿No? ¿Qué nos enseña el Señor? ¿Qué nos enseña el Señor y qué nos enseña la palabra de Dios de cómo debemos nosotros eh, actuar en diversos casos? Porque definitivamente Dios intervino de una manera muy contundente en muchos casos, ¿no? Debemos nosotros ser tolerantes ante cualquier situación, ¿no? Eh, debemos nosotros ser dejar pasar las cosas simplemente por eso.
Mis hermanos, la Biblia nos enseña que en todo lugar, deben haber leyes. ¿Ok? De hecho, el Señor instaura las leyes. ¿Ok? En la casa de cada uno de nosotros hay leyes. En la vida, en el trabajo, hay leyes. ¿Ok? En donde usted va, hay leyes. Hay bancos que tienen sus propias leyes. No puedes entrar en short, no puedes entrar en franela. ¿Y qué tú haces? Tú sabes que si tú vas a este sitio, tú tienes que irte vestido de una manera apropiada, porque si no, que no te van a dejar entrar. ¿Ok? Entonces, ¿qué es eso? ¿Intolerancia? No, simplemente que debemos nosotros acatarnos a las leyes, a las reglas, a los mandamientos, a las instrucciones que se nos dan simplemente, ¿no? Sin ánimo de ser tolerante o no ser tolerante. Muchos textos bíblicos, en muchas eh, cartas bíblicas, nosotros vemos cómo el mismo Pablo nos enseña a nosotros de cómo se deben juzgar las cosas. Jesucristo mismo nos enseña a nosotros a cómo debemos juzgar las cosas y cómo se deben atender las cosas y qué tanta tolerancia o intolerancia debemos nosotros tener en ciertas cosas. Por ejemplo, si nos vamos a Primera de Corintios, capítulo 5, se nos enseña sobre un caso de inmoralidad juzgado por el mismo apóstol Pablo. ¿Ok? Vamos a leerlo y vamos a ver, ¿no? El grado de tolerancia o intolerancia o de buenismo que tenía esta iglesia, ¿no? Esta iglesia era muy buenista. Esta iglesia estaba todo, para no meterse en problema con nadie, todo lo permitía, ¿no? Dice 1 Corintios capítulo 5, versículo 1, dice así. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debería más bien haberos lamentado? Eso me habla de duelo, de ustedes no deberían de dolerle eso para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Ciertamente yo, como ausente el cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que hizo el que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Cuando nosotros leemos eso, una persona buenista dice, ay, pero qué falta de amor tiene Pablo. Pero ¿por qué Pablo? Pero ahí no hay amor por ningún lado, ¿no? ¿Cómo pueden juzgar a una persona así, no? Eh, Vuelvo y digo, el Señor intervino de manera muy contundente en muchos casos. Y es importante que nosotros sepamos eso y lo tengamos presente. Por ejemplo, el Señor Jesucristo, perdón, Dios en el Edén, cuando Adán y Eva pecan, a ver, hubo tolerancia o intolerancia, ¿no? El Señor, ¿qué hizo? Ah, bueno, está bien. Ay, bueno, está bien. No, no lo vuelvan a hacer, pues bueno, porque si los saco de aquí el Edén, van a decir que yo soy malo y van a decir dónde está el amor de Dios. Entonces yo no quiero que digan dónde está el amor de Dios, así que está bien, háganlo bien, no lo vuelvan a hacer. No, ¿verdad? Esa no fue la reacción de Dios. La reacción de Dios, ¿cuál fue la reacción de Dios? ¿Qué fue lo que hizo Dios? ¿Qué fue lo que hizo? Sacó a Adán y a Eva del Edén y los puso en la tierra. Hubo una consecuencia. Ah, no hubo amor en Dios por eso. No fue el amor de Dios manifestado en esa, como dice la hermana Jorbeli, esa expulsión.
sea, no fue la mejor decisión, porque muchos buenistas dicen, ay, bueno, yo creo que fue un poquito duro, ¿no? Dios en sacar a Adán y a Eva, ¿no? Conforme a mi entendimiento y mi pensamiento, ¿no? Ahora, otra más, ¿no? Le voy a traer otra más, otro ejemplo más. David. Ay, Señor, ¿cómo tú vas a matar a un niño? ¿Cómo tú vas a quitarle la vida a un niño recién nacido, Señor? ¿No? ¿Cómo juzgó el Señor el caso del pecado de David? ¿Cómo? ¿Hay amor o no hay amor? Si tú piensas que no hay amor en eso, yo creo que tienes que revisar bien el concepto de amor que tú tienes de la manera bíblica. ¿Hay amor o no hay amor? ¿No? Josué, Josué, en estos días hablamos de Acán, ¿qué ocurrió allí? El hombre fue, tomó unas cosas, cometió pecado, él mismo dijo y lo confesó, dijo, sí, fui yo. ¿Y qué terminó? ¿Qué resultó? Resultaron apedreando, ¿verdad? Saúl, wow, ¿no? Saúl, ¿qué ocurrió con Saúl? Entonces, eh, a ver, ¿qué fue lo que resolvió Pablo con esta persona que estaba cometiendo fornicación, estaba viviendo con la esposa de su padre? Las resoluciones fueron entre ellas excomulgarlo, reprenderlo, zarandearlo, confrontarlo, para ver si de esta manera se arrepiente y así pueda volver a los caminos del Señor. Una persona puede poner en riesgo el testimonio de una congregación. En estos días yo tomaba la analogía de la manzana, ¿no? Una sola persona puede contaminar el resto. Es increíble cómo una cesta de manzana, si tú pones una mala o de naranja o de la fruta que usted quiera, incluso tubérculo, lo que usted quiera, usted agarra algo que se descomponga en poco tiempo, agarra ese solo, lo coloca con un grupo más y al cabo de unos días usted va a ver que el resto está podrido. Ahora, el buenismo es una tolerancia al pecado. Y créanme que Dios lo que menos es buenista. Buenismo me habla de ser tolerante al pecado. Es que él es así, pobrecito. Ay, él es así, pobrecito. Mis hermanos, ¿qué le dijo el Señor a Samuel sobre Saúl? ¿Qué les dijo? ¿Qué les dijo? Yo se lo voy a buscar aquí. ¿Qué les dijo? Yo lo tengo por aquí. Deme un segundo. Se lo voy a compartir, denme un momento. Yo creo que lo pueden ver aquí. No, déjame buscarlo primero yo aquí y después se los muestro. Parece. Está en Primera de Samuel 16. Aquí está. Primera de Samuel 16. ¿Qué le dijo el Señor a Samuel? Y el Señor dijo a Samuel, ¿hasta cuándo te lamentarás por Saúl? Después que yo lo he desechado para que no reine sobre Israel. Llena tu cuerno de aceite y ve. Enviaré a Isaí, el de Belén, porque entre sus hijos he escogido un rey para mí. ¿Qué le dijo? Ya, no ores más por Saúl. Ya, yo lo he desechado. ¿Tú sabes qué? Ve y unge a otro. Ve y unge a David. Ve y unge a otro. Ya, deja de estar orando por Saúl. Ya. Oh, Señor, pero si a mí me duele. Ya. Hermanos, el Señor sabía que si dejaba a Saúl, Saúl iba a terminar siendo un desastre. El Señor muchas veces nos enseña que es mejor perder a uno y salvar a todos o salvar al resto. ¿De dónde viene la salvación, mis hermanos? La salvación viene del sacrificio. ¿Y el sacrificio de quién?
de uno solo. ¿Para qué? Para que todos vivamos, para que todos vivamos. Hoy por hoy, lamentablemente, se vive un cristianismo tolerante, un cristianismo light, un cristianismo, pues, buenista, por llamarlo de alguna manera. Así que vemos que el Señor, pues, toma muchos casos bíblicos y toma una resolución contundente donde la tolerancia realmente no es la decisión, ¿no? Ahora, que podemos definitivamente, como lo que leímos en el capítulo 5 de la Primera de Corintios, definitivamente el fin de esta resolución que toma el apóstol Pablo, ¿no? Es intentar restaurar la vida espiritual de esta persona. Sí, claro, definitivamente. Pero vemos a Pablo en este caso no siendo nada tolerante, nada tolerante. Mis hermanos, lo que tenemos que entender es que la iglesia de hoy en día, la iglesia de hoy en día se ha contaminado tanto con esa ola de la tolerancia, ¿no? Muchos se molestan conmigo y se molestarán y se desmolestarán conmigo. Cada vez que yo digo que es una generación de cristal, ¿no? Donde, ay, todo es, ¿no? Todo me duele, todo, ¿no? Voy a seguir leyendo el capítulo 5 y yo tengo aquí la versión de la traducción del lenguaje actual que también lo quiero leer. Dice el versículo 6, dice, no es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Os he escrito por carta que no juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, ni con los avaros, ni con los ladrones, ni con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Así que el apóstol Pablo nos enseña aquí, ¿verdad? Que ese que está públicamente dando un testimonio, porque como bien dice el apóstol Pablo y lo escribe en los primeros versos, dice, y lo peor, casi, bueno, si yo lo voy a hacer, a parafrasear, ¿no? Lo voy a parafrasear. Más o menos dice, ustedes casi que van a visitar a este hombre que vive con la mamá de su esposo, ustedes están de lo más tranquilos, ustedes lo aceptan, lo reciben, van, andan con él para arriba y para abajo. O sea, ¿es en serio que ustedes permiten estas cosas dentro de la iglesia? Pues no, y lo que hace el apóstol Pablo es poner un freno y tomar una decisión contundente de decir, no, no, esto es un caso que tiene que ser juzgado y este es un caso que la resolución es que ese hombre tiene que ser echado fuera, tiene que estar fuera de la iglesia, ¿no? Así que vemos en este caso que el apóstol Pablo es bastante intolerante en cuanto a el pecado. La traducción del lenguaje actual se la voy a leer en el 1 Corintios 5:1 para que lo entiendan en otra traducción. Lo titula Disciplina en la iglesia. ¿Ok? Busqué la definición de disciplina. Disciplina es un conjunto de reglas o normas cuyo cumplimiento de manera constante conducen a cierto resultado. ¿Ok? Repito, ¿qué es disciplina? Es un conjunto de reglas o normas cuyo cumplimiento de manera constante conduce a cierto resultado.
Y eso es lo que pide el apóstol Pablo. Y dice así, ya todo el mundo sabe, mira lo que dice en esta traducción del lenguaje actual. Ya todo el mundo sabe, o sea, que ya es de dominio público. No es algo que, no, ya es de dominio público. Ya todo el mundo sabe que uno de ustedes está viviendo con su madrastra, como si viviera con su esposa. Eso está muy mal. Ni siquiera los que no son cristianos hacen algo así. Y ustedes se sienten orgullosos de esto, cuando deberían de estar avergonzados y haber echado de la iglesia a ese hombre. Yo, aunque estoy lejos, siempre me propongo y pienso en ustedes. Así que la próxima vez que se reúnan, hagan de cuenta que estoy con ustedes y recuerden que tienen el poder como iglesia y la autoridad del Señor Jesús. Por eso, de parte de Jesucristo, les digo que ese hombre es culpable y que deben entregarlo a Satanás. De ese modo, aunque Satanás destruya su cuerpo, su espíritu se salvará cuando vuelva el Señor Jesús. Esto tendríamos que explicarlo de esta manera para poderlo entender, para que ustedes entiendan este pasaje. Muchas veces hay cristianos que el Señor los tiene que llamar a su presencia para que el pecado no se enseñoríe de ellos, de manera que su espíritu se salve cuando Él venga. Es interesante esto. Es interesante conocer esto. Lo que el apóstol Pablo nos dice aquí. Hay veces, y esto que quede claro, el apóstol Pablo nos dice aquí que hay veces, hay momentos que el Señor manda llamar a su presencia a un cristiano para que el pecado no se siga enseñoreando de él, para que cuando Él venga, su espíritu pueda salvarse. Dice el versículo 6, lo voy a leer en esta traducción del lenguaje actual. No está bien que ustedes se sientan orgullosos de esto. No, no está bien. Seguramente saben que basta un poco de levadura para hacer crecer toda la masa. Por lo tanto, ya dejen de pecar. El pecado es como la levadura vieja, que a todo echa a perder. Si dejan de pecar, serán personas nuevas, como los panes nuevos y sin levadura que se comen en la Pascua. Hermanos, necesitamos entender que el pecado, de algún modo u otro, tiene consecuencias. Y la mejor manera de tratar el pecado, conforme a la Biblia nos enseña, no es con la tolerancia. El mismo Señor Jesucristo no toleraba el pecado. Cuando vino esta mujer María y fue traída por los fariseos que alzan todas sus piedras para apedrearla, y el Señor, todos nos conocemos esa historia, ¿no? Y que lance la primera piedra. Cuando todos se van y el Señor se queda con ella y le dice, María, ve y no peques más. Al paralítico de Betesda también le dijo lo mismo. Dice Juan 5, 5 al 14, dice, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Entre tanto, yo voy, otro desciende antes que yo. Y Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante que el hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron, aquel que había sido sanado, es el día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Mis hermanos, la palabra discípulo viene de la palabra disciplina. Y vuelvo y repito la definición de disciplina. Conjunto de reglas y normas cuyo cumplimiento de manera constante conduce a cierto
resultado. Nosotros como cristianos debemos ser disciplinados. Y es importante entender, y es importante también tomar en cuenta cuando esa disciplina viene del Señor. Cuando esa disciplina viene del Señor. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 3 al 11, dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Mira, vuelvo y repito. Consideren aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Eso es amor. Eso es el verdadero amor. Mira lo que sigue diciendo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Así que cuando tú y yo somos disciplinados por el Señor, cuando tú y yo somos zarandeados, por llamarlo de alguna manera, por el Señor, somos probados por el Señor, eso nos dice de que el Señor nos ama tanto que no nos quiere dejar igual. Por eso al principito, cuando comencé este estudio, comencé diciendo que es importante que nosotros como cristianos aprendamos, sepamos y seamos educados y disciplinados dentro de la iglesia, dentro de la iglesia. Sí, hermanos, a veces hay personas que cuando pareciera que cuando tú la disciplinas, la llamas, le dices, oye, tratas de corregirlo, parece que más que haber ganado un hermano, ganaste un enemigo. Mira lo que sigue diciendo en el versículo 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Y es verdad. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Qué interesante, me gusta este versículo. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, o sí, ¿no? Voy a repetir otra vez este versículo para que sepan, y los que no escucharon, estoy en Hebreos 12, versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, o es verdad, ¿no? Cuando somos probados, cuando somos disciplinados por el Señor, ¿no? Pero miren lo que resulta esto. Pero después, no ahorita, ahorita quizás estás pasando por la prueba, estás pasando por esa disciplina, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Fíjate que nos habla claramente de un ejercicio, es una disciplina, es algo que necesitamos hacer constantemente, ¿no? Por eso busqué la definición de disciplina y vuelvo y la repito. Disciplina, conjunto de reglas o normas cuyo cumplimiento de manera constante conducen a ciertos resultados. Mis hermanos, debemos agradecerle a Dios que nos disciplina. Todos vamos a ser tratados y probados y disciplinados por el Señor en algún momento.
No hay nada peor que un cristiano al que no se deja disciplinar, al que si se le dice algo se enoja o simplemente se cambia de iglesia, ¿no? Así funciona, así funciona. Siempre digo que si tú eres un cristiano que no está siendo probado, ni disciplinado, ni tratado, sino que tu vida hay gente, yo escucho gente que dice: "Ay, no, pero a mí me da lo más bien, no, no, estoy tranquilo". Oye, esa gente que anda siempre en esto, en esto, en esto, en esto. Ay, no, yo no, yo vivo una vida tranquila. Pues déjame decirte, debes revisarte realmente. Debes revisarte. Porque si tú sientes que no tienes que cambiar nada en tu vida, que todo está bien, todo está perfecto, si tú sientes que tú no, yo estoy bien, el resto que se revisen los demás. Yo estoy bien. Este, déjame decirte que tienes que revisar tu cristianismo realmente, si eres salvo o eres salva. Así que todos vamos a tener que ser tratados en algún momento por el Señor. Nosotros llegamos de la misma manera al Señor. Nosotros llegamos de una manera y, yo voy a ponerle este ejemplo, ¿no? Yo tengo 2 perritos. Y bueno, desde que ellos llegaron a la casa hemos tratado, ¿verdad?, de disciplinarlos. Y bueno, y ya para que hagan sus cosas afuera, y para que esto, ¿no? Pero al principio teníamos un perrito que era un desastre, se hacía toda su necesidad por toda la casa, se comía todo, le mordía todos los zapatos, todo lo que hacía lo destruía, ¿no? Y poco a poco se le fue disciplinando, creando hábitos. Bueno, de esa misma manera llegamos nosotros al Señor, llegamos de esa misma forma. Y el Señor lo que hace ahora es, comienza a disciplinarnos para que nosotros comenzamos a tener hábitos, para que esas cosas que nosotros hacíamos antes ya ahora no, ¿verdad? Y comencemos a cambiar nuestra personalidad. Ay, mira, a mí no sabe lo que me choca cuando yo escucho un cristiano decir: "Yo nací así, a mí me tienen que querer así, y yo soy así, a mí nadie me va a cambiar". Digo: "Dios mío, Señor, espero que tu Santo Espíritu esté dentro de esta persona para que realmente pueda ser cambiada". No, no. Más bien yo le pido al Señor que me cambie todos los días, que me ayude a ser diferente, ¿no? Y ha sido un hueso duro de roer. Pero bueno, a nadie le gusta ser tratado más, ni ser tratado, ni disciplinado, ni corregido, porque creemos que somos lo mejor, creemos que somos, no tenemos nada que cambiar en nuestras vidas. Ok, para eso tenemos, para eh, ayudarnos a esa disciplina, a esa educación, a cómo convivir ahora en una nueva vida cuando somos cristianos. Ahora, para eso tenemos la escritura y eso está en 2 de Timoteo 3:16. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo, le dice: "Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para instruir, para redarguir, ¿verdad? Para regañar, para reprender, ¿verdad? Es útil para confrontarnos, para enseñarnos, sí, para crecer en conocimiento espiritualmente, sí, pero también es útil para que nos confronte, ¿no? Salmo 119 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, ¿no? Es como el espejo de en mi mala ver, ¿no? Así que es bueno. Y no digan como escuché a una persona alguna vez decir, ¿no? Y no voy a decir en dónde ni nada, pero una vez escuché a una persona que llegó a una iglesia, ¿no? Y me dijo: "Ay, no, es que yo dejé de ir a la iglesia que iba antes, porque es que el pastor cada vez que predicaba y hablaba, mira, yo me sentía como la basura más grande, como el pecador más grande de este mundo". Y no, vale, uno va es a buscar más bien oye, que uno se sienta, tú sabes, motivado. Y yo le dije: "Pues bueno, déjame decirte que tan equivocado estás tú". Me dijo: "¿Por qué?". Yo le digo: "Es que uno tiene que ir a la iglesia, es para que el Señor obviamente te muestre tu pecado".
bueno, no volvió otra vez más a la iglesia. Pero bueno, qué bueno es cuando la gente llega a la iglesia y escucha un sermón o el mensaje y se siente aludido, ¿no? Qué bueno cuando tú llegas a una iglesia, cuando tú vas escuchas una palabra y tú dices, wow, man, esa palabra de verdad que me llegó. Ciertamente no lo había visto de esa manera, ciertamente debo cambiar esto en mi vida, Señor, ayúdame, fortaléceme, ¿no? Así que, mis hermanos, debemos buscar ser tratados por el Señor y disciplinados por el Señor. Si queremos avanzar en las cosas de Dios, si queremos salir adelante y seguir adelante en las cosas del Señor, debemos dejarnos tratar y disciplinar. Debemos dejar de confiar en nosotros. Aunque todos te nieguen, yo estaré contigo hasta la muerte. Pedro fue el primero en negarle. Esas fueron las palabras de Pedro. Señor, Señor, aunque todos te nieguen, yo estaré contigo hasta la muerte. Pero él fue el primero en el que lo negó. Sí, hermano, hay gente que no quiere ser cambiado. Hay gente que no quiere ser cambiado. Yo he escuchado personas decir, ¿no? Es que a mí, yo no, porque yo tengo que cambiar, porque él es el pastor y porque dice que yo tengo que cambiar. No, a mí no me cambia ningún hombre, ¿no? Y es la verdad. A ti te debe cambiar la palabra del Señor. Pero lamentablemente, de alguna manera, la palabra del Señor, a menos que obviamente seas un cristiano que la lea todos los días en su casa, si no amas, pero si tú eres un dominguero, este, lamentablemente esa palabra del Señor sale a través de la boca del pastor de esa iglesia. Lamentablemente, ¿no? Para ti, ¿no? Entonces hay gente que no quiere ser cambiado. Si, hermano, el Señor fue tratado, fue probado. Dice Isaías 53, varón experimentado en dolores. El Señor fue aquel que dijo, no se haga mi voluntad, Señor, sino que se haga la tuya. Tengo aquí un texto bíblico en Hebreos capítulo 5. Quiero leerlo. Hebreos capítulo 5. Buscando aquí mi Biblia. Y ya voy a terminar. Hebreos 5, dice del 5 al 7, perdón, de 7 al 9. Dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruego y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que se le podía librar de la muerte, al que le podía librar de la muerte, fue ido a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Increíble. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Como bien leímos, el Señor fue probado claramente. Dice Proverbio 9:9, dice, corrige al sabio y será más sabio. Y Proverbio 9:7 dice, corrige al necio y se convertirá en tu enemigo. Este proverbio es tan cierto, tan cierto. A veces cuando intentas corregir a una persona, vuelvo y te digo, a veces tú intentas decirle algo, ayudar a una persona a que mire las cosas de un punto de vista diferente, bíblico, decirle, oye, ya cambia esto o te estoy intentando ayudar, resulta que se convierte en tu enemigo. Y ahí se cumple el proverbio que dice, corrige al necio y se convertirá en tu enemigo. Tú sabes cuántos enemigos en este caso yo tengo, un montón, un montón. Dice, corrige al sabio y te lo agradecerá. El necio ni va a cambiar y se va a hacer tu enemigo. Esa es una verdad.
Hermanos, necesitamos cambiar. Queremos seguir creciendo en el Señor. Necesitamos buscar cambiar. Si queremos seguir creciendo en el Señor, necesitamos ser disciplinados. Necesitamos, ¿sabes qué? Ser humilde y recibir la disciplina, recibir la corrección. Conozco, hermanos míos, conozco, conozco, hermanos míos. Y yo, de hecho, sé que hay hermanos aquí que estamos reunidos, que han sido corregidos, han sido disciplinados y que en humildad de corazón, en humildad, te- reciben la corrección. Y sabes qué, yo no quiero ser tu enemigo. Definitivamente yo estoy seguro que ninguno de los líderes diáconos quieren ser enemigos de nadie. Todo lo contrario. Queremos ayudarnos, queremos eso poquito que el Señor nos ha dado a nosotros, que quizá ese discernimiento de palabra, ese discernimiento de espíritu, esos dones que el Señor ha puesto en nosotros, queremos ponerlos, como bien dice la Escritura, al servicio de la iglesia y simplemente queremos ir y ayudarte. Y de manera también que tú nos ayudes a nosotros, porque esto es un toma y dame, ¿no? Esto es un ganar-ganar por todos lados. Al final del día no queremos ganar enemigos, lo que queremos solamente es que todos crezcamos juntos y nos edificamos juntos. Así que, mi hermano, si alguna vez viene alguien a intentar disciplinarte, a intentar corregirte en el camino, ayudarte en el camino, no te lo eches de enemigo. Esa persona te está demostrando el amor que el Señor ha puesto en su corazón y te ama tanto que no te quiere dejar igual. Te ama tanto que no quiere que tú continúes en lo mismo. El apóstol Pablo le escribe algo similar a los de Corinto en 1 Corintios 3. Sí, hermanos, los hermanos de Corintio eran carnales. Los hermanos de Corintio vivían en envidia, en disensión, en división, en celos. Pero el apóstol Pablo lo único que desea en su corazón es que tanto como ellos como nosotros cambiemos, mejoremos. Como dije el domingo, el que sabe hacer el bien y no lo hace le es contado por pecado. Sí, hermano, el objetivo de nuestro Señor Jesucristo es que nosotros que crezcamos y maduremos, como bien dice la Escritura, seamos perfeccionados. Pero esa perfección me habla de madurez. Debemos dejar de tomar leche, comenzar a comer carne, vianda, fuerte. Una persona que toma leche todo el tiempo me habla que es un niño espiritual. Y a veces tenemos 7, 8, 9, 10 años siendo cristianos y seguimos siendo niños. Seguimos en lo mismo. ¿Cuántos años tenemos de convertido y cuán maduro somos? Y la pregunta es, ¿cuándo vamos a cambiar? Estamos más pendientes en que si el pastor me saludó o no me saludó, que si la hermana me dio la mano, que si no me lo dio, que si me dieron el café, que si no me lo dieron. Estamos más pendientes de ver cómo los otros cambian. Mira, esta tiene un año en la iglesia y todavía sigue lo mismo. Mira cómo lo sigue. Y mira que ella tiene tal cosa. O mira que él tiene no sé qué y sigue no sé qué. Mírate a ti. Has cambiado tú, has mejorado tú. ¿Eres tú una persona diferente hace un año, hace 5 años, hace 10 años cuando aceptaste a Cristo? ¿Eres diferente o estás haciendo lo mismo? Mis hermanos, hay hermanos que tienen 2, 3, 4, 5, 10 años y todavía no saben ni siquiera orar. Aún no se saben ni siquiera 2, 3, 4, 5 textos bíblicos, ni siquiera a veces 2 o 3 de memoria, versículos. Es lamentable, mis hermanos, que a veces vemos iglesias como que si fuesen un tipo de una especie de guardería infantil. Así que debemos dejarnos disciplinar, debemos dejarnos educar, debemos dejarnos tratar por el Señor y recibamos en la prueba, en la disciplina con amor y con gozo.
Así que sigamos adelante, mi hermano. Ayudémonos los unos a los otros, edifiquémonos los unos a los otros, dejemos de estar mirando la paja en el ojo ajeno y sigamos y comencemos a mirar la viga que tenemos en nuestro ojo, comencemos a cambiar nosotros mismos, comencemos a ver por nosotros mismos. Deja de estar mirando al que se sienta al lado tuyo y mírate tú cómo estás sentado. Eso es parte de lo que es la educación cristiana. Y eso fue lo que comencé hablando en este estudio. Espero que que este estudio, estas palabras que traje en esta noche hayan sido de bendición y sea de bendición para cada uno de sus vidas, que nos ayude a reflexionar en nuestras vidas, en nuestro andar cristiano, en nuestro accionar, en cómo estamos haciendo las cosas. Soy un buenista, quiero quedar bien con todo el mundo, ¿no? O, ¿sabes qué? Me planto bien y tratemos más bien de crecer, de crecer. No sé si alguien quiere decir algo o comentar algo para ya ir terminando. Mi hermano Rafael, adelante, mi hermano. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermano. Dios les bendiga. Sí, bueno, pastor, yo estoy totalmente de acuerdo con esta enseñanza y gracias, pastor, por tocar este tema. Y bueno, hace poco creo que lo conversaba con algunos hermanos, del por qué querer ser más bueno que Dios y muchas veces por un desconocimiento de la persona de Dios. Muchas veces en las iglesias las personas creen que Dios es solamente amor, pero echan a un lado la justicia, el amor en justicia, el amor en santidad, que Dios sigue siendo amor, pero es un amor santo que aborrece el pecado. Entonces yo quería por lo menos compartir un momentico, un fragmento de Jeremías 15 del 1 al 4, y Jeremías 29 del 10 al 12. Jeremías 15 del 1 al 4 dice, me dijo Jehová, si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo. Échalos de mi presencia y salgan. Y si te preguntaren, ¿a dónde saldremos? Les dirás, así ha dicho Jehová, el que a muerte, el que a espada, el que a hambre, y el que a cautiverio. Y enviaré sobre ellos 4 géneros de castigo, dice Jehová, espada para matar, perros para despedazar, y aves del cielo y bestias de la tierra para devorar y destruir, y los entregaré para terror a todos los reinos de la tierra a causa de Manasés, el hijo de Ezequías, rey de Judá, por lo que hizo en Jerusalén. Entonces vemos esa disciplina que es muy distinta a la disciplina que tiene la iglesia porque tiene un Espíritu Santo que nos ayuda bastante. Gloria a Dios por eso, porque esta disciplina sí era ruda. Y mire lo que dicen en Jeremías 29:10, dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver de este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Entonces vemos que hay una disciplina, que claro, esta disciplina es la más fuerte, pero tiene un tiempo y tiene un propósito. Entonces muchas veces la gente no conoce esta persona o este carácter de Dios y cree que bueno, que sí, que bueno, Dios tolera el pecado y tenemos que quedarnos callados delante del pecado. Y no, ya cuando uno conoce, uno teme y uno dice, cuando el Señor se aira, por lo menos el título de Jeremías 15 dice, la implacable ira de Dios contra Judá. Entonces eso es para temer nosotros como pueblo de Dios. Y cuando hacemos las cosas, las hacemos también pensando en Él,
en el pueblo y en la responsabilidad que Dios le da por lo menos a un grupo de personas para dirigir. Entonces, bueno, yo creo que todos tenemos esa responsabilidad porque todos somos líderes en el hogar, en el trabajo, en la casa. Todo cristiano tiene una cuota de responsabilidad y de liderazgo donde se encuentra. Eso era lo que quería compartir, pastor. Gracias. Amén, mi hermano, gracias, gracias por tu, de verdad, por eso, es así. De verdad que muchas gracias, muchas gracias. Dios te bendiga, mi hermano Rafael. ¿Alguien más quisiera intervenir, dar una opinión? Pues si no es así, pues vamos a entonces, am, ya voy a terminar de, voy a parar aquí.